Gracias, señora secretaria. Abrimos este debate con la intervención del asambleísta Marcela Aguiñaga. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras asambleístas. Es necesario, para el análisis de esta resolución, enmarcarnos en el análisis de la medida cautelar de la comisión que otorgó a favor de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y otros el 24 de marzo del 2014. Es necesario, considero que hay que dividirlo de dos maneras. Primero, el contexto de la resolución de la medida cautelar, así como también analizar al detalle el contenido de la medida cautelar. Durante el mes de agosto del 2013, quiero mencionar que la comisión publica sus resoluciones de medidas cautelares en su página web. Así que los invito a acercarse al link de la comisión, donde hemos podido encontrar del análisis aproximadamente 20 resoluciones de medidas cautelares. Y para dar paso a este análisis, voy a mencionar primero el contexto de la medida cautelar publicada por la comisión en su página web. Primero, la falta de efectividad de las medidas cautelares. Las medidas cautelares publicadas las hemos desagregado por países y por años. Es muy importante que ustedes vean ahí cómo está analizada las medidas que se han otorgado. La comisión ha aprobado aproximadamente resoluciones de medidas cautelares a 9 del continente americano: Colombia, Cuba, Estados Unidos, Honduras, Brasil, Haití, México, Ecuador y República Dominicana. Los 4 estados a los que más se le ha solicitado la ejecución de medidas cautelares son Colombia y Cuba, Estados Unidos y Honduras, con 3 cada uno de ellos, es decir, en segundo lugar estos países. Ni Cuba, ni Estados Unidos, ni Honduras han sido receptivos de las solicitudes de información de la comisión que les ha formulado en los procedimientos de medidas cautelares. De esos estados, Colombia ha sido el único que participa en el procedimiento de medidas cautelares. Como es el de conocimiento público, se niega a dar cumplimiento a la medida aprobada respecto del asunto de Gustavo Petro. De hecho, las 3 últimas medidas cautelares que ha aprobado la comisión no han sido cumplidas por los estados de Colombia en el asunto de Petro, Estados Unidos en el asunto de Ramírez Hernández, Ecuador en el asunto de Villavicencio y otros. Conclusiones. En las resoluciones publicadas por la comisión, el Estado ecuatoriano, y es muy importante que se escuche esto, el Estado ecuatoriano es el actor de menor participación. Los estados de Colombia, Cuba, Estados Unidos, Honduras, Brasil, Haití y México han recibido el mayor número de solicitudes de medidas cautelares que el Estado ecuatoriano. El 60% de las solicitudes de medidas cautelares se han dirigido a 4 estados, 3 de los cuales han sido Cuba, Estados Unidos y Honduras, que no solo que no cumplen con las medidas cautelares aprobadas, sino que ni siquiera responden a las solicitudes de información durante los procedimientos. Las recientes medidas cautelares que ha aprobado la comisión no son aceptadas por estados de distinta orientación ideológica. Ejemplo, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, que sin embargo convergen en rechazar la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, la singularidad de las medidas cautelares aprobadas, en este caso, en el caso de Jiménez, Villavicencio y otros. Los temas de las medidas cautelares publicadas por la comisión y los artículos protegidos por su decisión desagregado por países. Ahí ustedes verán que está por países, por artículos y por temática. 18 de las 20 resoluciones de medidas cautelares que ha aprobado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protegen derechos a la vida y a la integridad personal, que esto está determinado conformidad al fundamento de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que son
los derechos que usualmente protegen este procedimiento. Los dos únicos casos en que no se protegen los derechos a la vida y a la integridad personal son el caso de Gustavo Petro, de Colombia, como ustedes ya saben, relativos a derechos políticos, artículos 23 de la Convención, y el de Villavicencio en el caso de derecho de libertad de expresión, artículo 13. También, adicionalmente, les voy a demostrar cuál es el tiempo que se demora el trámite de la solicitud de las medidas cautelares. Y ahí ustedes pueden ver que los diferentes casos de los diferentes países, todos han tomado mayormente tiempo para ser otorgadas. Sin embargo, he resaltado en amarillo aquellos que han tenido menos tiempo donde ha actuado la comisión. El asunto de Villavicencio, y en este caso así se denomina dentro de la comisión, el caso Jiménez, es decir, en el contexto nacional, y otros, es el octavo caso en rapidez para obtener su resolución. En 5 de los 7 asuntos cuyas resoluciones se produjeron más rápido que en el caso del señor Jiménez y otros, fueron los 3 de Estados Unidos de América, 1 de Honduras y 1 de Cuba, los estados que no participaron del procedimiento. Los únicos asuntos en los que intervinieron los estados involucrados y la resolución se obtuvo más rápido que el asunto de Jiménez fue el caso, por ejemplo, de Lorenzo Santos Torres respecto de México, que se demoró 33 días, sobre un líder comunitario cuya vida e integridad personal se encontraba en situación de riesgo, y el caso Buenaventura Hoyos Hernández respecto de Colombia, donde había una persona secuestrada por grupos irregularidades con aquiescencia de autoridades estatales de la zona. El asunto de Jiménez y otros obtuvo una resolución más rápida que otros casos referidos como desapariciones forzadas, como situaciones críticas en centros penitenciarios y agresiones y amenazas a grupos defensores de los derechos humanos. ¡Qué ironía! ¡Cuán rápido fue atendida el petitorio del señor Jiménez! Conclusiones. El asunto de Jiménez y otros respecto de la República de Ecuador es un caso absolutamente atípico de una medida cautelar. Es la única resolución de medidas cautelares entre las 20 publicadas que ya les mencioné, en la que el fundamento de la resolución es el derecho a la libertad de expresión. Es la tercera resolución de medidas cautelares en asuntos en que el Estado involucrado ha participado del procedimiento, por su rapidez en la aprobación de la resolución, por encima de casos realmente graves como desapariciones forzadas, violencia carcelaria, amenazas a la vida y a la integridad física. Muy bien, ese es el contexto de la medida. Ahora vamos a analizar el contenido de la medida y vamos a definirlo o a dividirlo de la siguiente manera. Primero, la expresión de afirmaciones falsas en la denuncia Jiménez, Villavicencio y Figueroa. La medida cautelar de la comisión se aprueba para impedir la ejecución de una sentencia que se dictó de acuerdo a las leyes de nuestro país, artículo 494 del Código Penal. Según la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, los hechos denunciados por Jiménez, Villavicencio y Figueroa fueron hechos que no cuentan con una mínima posibilidad de certeza, que objetivamente no ocurrieron como los denunciantes lo expresan. Sentencia, página 31. El abogado del presidente, Rafael Correa, Capolicán Ochoa, detalló en la audiencia del juicio las imputaciones hechas por los denunciantes. No solo fueron las de haber cometido varios delitos de lesa humanidad, que están tipificadas en el Estatuto de Roma, artículos 7 y 8, sino que específicamente fue lo siguiente, y abro comillas: afirman que el presidente de la República fingió un autosecuestro y que en un momento determinado salió del hospital de la Policía Nacional, se fue al frente a la Universidad Técnica Econoxial acompañado de un funcionario de gobierno y que allí mantuvo una plática con el rector de esa institución privada, que luego desde allí, en forma perversa, ordenó disparar a mansalva contra ciudadanos indefensos. Y afirman algo más los denunciantes. Dicen, señora jueza,
que el primer mandatario lleno de odio y venganza contra el pueblo ecuatoriano no solamente que ordenara disparar, sino que solazaba ante semejante acontecimiento. Sentencia, página número 4. Conclusiones. El denunciante Rafael Correa, su abogado durante la audiencia del juicio, el juzgador en el texto de su resolución, coinciden en que las expresiones de Jiménez, Villavicencio y Figueroa en su denuncia no fueron opiniones, sino afirmaciones falsas dirigidas a dañar la reputación del presidente de la República. Segundo, la impertinencia de la jurisprudencia citada por la Comisión. En su resolución de medidas cautelares, la Comisión citó jurisprudencia interamericana para fundamentar la supuesta gravedad de la situación Jiménez, Figueroa y otros. Ejemplo, casos Ricardo Canese, Paraguay, Palamara Iribarne en Chile, Kilmer en Argentina, Tristán Donoso en Panamá, Uson Ramírez, Venezuela, Uzcategui y otros de Venezuela también. Ninguno de los casos que les he mencionado, compañeros asambleístas, citados por la Comisión, comparte la misma base fáctica del asunto de Jiménez y otros. Todos esos casos son por emitir opiniones en asuntos de interés público. La única excepción es el caso Tristán Donoso de Panamá, que se refiere a afirmaciones de hechos. En el caso Tristán Donoso, Panamá, la Corte distinguió entre opiniones y afirmaciones, y abro comillas, mientras las opiniones no son susceptibles de ser verdaderas o falsas, las expresiones sobre los hechos sí lo son. En principio, una afirmación verdadera sobre un hecho en el caso de un funcionario público en un tema de interés público resulta una expresión protegida por la Convención Americana. Sin embargo, la situación es distinta cuando se está ante un supuesto de inexactitud fáctica de la afirmación que se alega es lesiva al honor. Caso Tristán Donoso, párrafo 124. En el caso Tristán Donoso de Panamá, la Corte hace un gran esfuerzo de argumentación para destacar que el señor Tristán Donoso tuvo fundamentos para creer en la veracidad de esos hechos y de las afirmaciones que hizo. Por ende, sus expresiones resultaron protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Conclusión, la jurisprudencia citada por la Comisión en su resolución es impertinente para fundamentar su decisión. Los casos que citó la Comisión se refieren a la expresión de opiniones o afirmaciones de hecho, caso Tristán Donoso, que se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión. El asunto Jiménez y otros es un caso de afirmaciones de hechos en las que no existió ningún fundamento para creer en esas afirmaciones, salvo el hecho mismo de haberlas escrito en una denuncia penal, hecho que a todas luces es insuficiente y fue insuficiente al momento de probarlas. Tercero, las expresiones de Jiménez, Villavicencio y Figueroa no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho absoluto como algunos quieren hacernos creer en este país. Las afirmaciones falsas no se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Segundo, en la denuncia que presentaron Jiménez, Villavicencio y Figueroa, se realizaron afirmaciones falsas que no fueron comprobadas durante un juicio. La Comisión, sin embargo, trata esas afirmaciones falsas de una manera genérica como expresión sobre asuntos de interés público. Se ha dicho la Corte, según ha dicho la Corte Interamericana en el caso Kilmer, Argentina, una sanción penal es un medio legítimo e idóneo para salvaguardar la reputación de las personas. Conclusiones. La Comisión nunca describe las expresiones que declara proteger. Se limita a decir que son expresiones sobre asuntos de interés público, pero sin precisar cuáles son esas expresiones
o si esas expresiones son opiniones o afirmaciones de hecho, y si son afirmaciones verdaderas o falsas. Los hechos del 30S son asuntos de interés público sobre los que se puede emitir un sinnúmero de opiniones y afirmaciones, pero las que no pueden admitirse y merecen legítimo reproche penal son las afirmaciones falsas que afectan la reputación de una persona. Por ende, la sanción penal contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa es legítima y es idónea, porque según la jurisprudencia de la misma Corte, caso Tristán Donoso, la expresión de afirmaciones falsas que afectan a la reputación de otras personas no encuentra protección en el derecho de la libertad de expresión. Conclusiones generales, mis queridos colegas y pueblo ecuatoriano. El asunto Jiménez, Villavicencio y otros es un caso muy singular. Primero, en el contexto de la temática de la libertad de expresión y por la rapidez como la aprobó como medida cautelar la comisión. La comisión hace una argumentación débil en la que no describe la naturaleza de las expresiones que aprueba proteger. No hace ninguna referencia concreta hacia afirmaciones falsas hechas en la denuncia. El que las expresiones vertidas en la denuncia de Jiménez, Villavicencio y Figueroa sean afirmaciones falsas que afectan la reputación de una persona convierte a esas expresiones en no protegidas por el derecho a la libertad de expresión y sujetas indudablemente al reproche penal. Por todo lo expuesto, señora Presidenta, me permito poner a consideración dicha resolución y expresar un rotundo y bien fundamentado rechazo a la medida cautelar otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Clever Jiménez, Villavicencio y otros. Muchas gracias, Presidenta.